fallado de cada una no es lo que hicieron con nosotras. Lo fallado es el hallazgo, la potencia vital, que nos hizo conocernos, lo que nos vuelve más fuertes. No dejes de recordarme eso. Las que estamos dañadas tenemos la capacidad de recibir el daño o revertirlo. Ese es nuestro superpoder. Si bien no somos precisamente heroínas, algo sabemos cómo combatir a un enemigo mucho más experimentado y vencerlo. Es más fácil de lo que parece. En lugar de tratar de reparar lo que está roto, en vos, en mí, construyamos una casa sobre eso. Es claro que no será una casa firme ni permanente, pero si podemos amar lo que está enfermo, eso que no es querible, que es tan monstruoso a veces que aterra, eso irá calmándose a poco. Como un animal salvaje al que le sacás el cepo de las patas y te va perdiendo el miedo, y le vas perdiendo el miedo. El amor a lo dañado es el reverso del daño. El lazo de la verdad que lo retiene. No dejes de recordarme eso, Mujer Maravilla, cuando vuelva la fiebre. Este es el final de un poema que me gusta mucho, de este libro de Claudia Massín, que es una psicóloga, psicoanalista y escritora argentina, que el poema se llama La Mujer Maravilla y yo también. Y me gusta mucho porque ella aborda el tema de la violencia de una forma... Trabaja la poesía como forma de reparar la violencia, que es algo que a mí me interpela y me parece que es muy hermoso. Y lo quería usar para empezar la charla de hoy, donde vamos a hablar de la violencia sexual desde un abordaje feminista sensible al trauma, que es la perspectiva en la que yo trabajo. Yo soy psicóloga, diplomada en violencia basada en género. Estoy especializada, tengo una diplomatura en psicotraumatología, que es como un poco desde la mirada de la que vamos a estar hablando hoy. Y además soy parte de un movimiento regional y en Uruguay también, como representante de Uruguay, que es un movimiento de activistas que somos además sobrevivientes de violencia sexual. Trabajamos en esto y además somos sobrevivientes y elegimos nombrarnos desde ahí. Les cuento que en 2022 publiqué un libro que cuenta un poco el proceso de haber hecho una denuncia y de llevar a la justicia un caso de violencia sexual. Y cuando lo iba a publicar el libro, que era una decisión política, porque además de ser psicóloga soy activista, había como una cuestión que tenía que ver con esto de que los psicólogos, las psicólogas, los psicólogos tenemos que ser como impolutos, ¿no? Es como, parece que hay un montón de cosas de nuestra vida que no se pueden saber. Entonces, entendí que la ruptura del silencio como terapeuta requería sí o sí de un abordaje feminista, ¿no? De un entendimiento que las personas que estamos del otro lado del consultorio también hemos pasado por un montón de situaciones que muchas veces nos hacen incluso las personas que podemos acompañar a otras en ese tipo de procesos. Además, había algo que a mí me interpela mucho, que es pensar, si yo me siento en el consultorio, casi todos mis pacientes son sobrevivientes de violencia sexual. Yo me siento ahí y mi postura es que en realidad nadie tiene que tener vergüenza de lo que vivió, porque vivieron una situación que fue un delito y que en realidad la vergüenza no tiene que recaer sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. De esa perspectiva, ¿por qué tendría que tener vergüenza yo? Sin embargo, la psicología a veces sabemos que es un poco dura en ese sentido. Pero bueno, por suerte existe la psicología feminista que nos permite entender desde otro lugar las cosas. Y es un poco desde ahí que vamos a hablar hoy. Primero, como para equiparar un poco conceptos, la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de éste con la víctima. ¿Tá? Esta es la definición de Naciones Unidas de violencia sexual. Algo que para mí es importante para hablar de violencia sexual es que siempre tenemos que hablar del concepto de consentimiento. Y hay como 3 niveles. ¿No? Vieron que hace varios años, por suerte ya, se empezó a hablar mucho del no es no. ¿No? Si yo digo que no, es no y no hay ninguna duda, ¿no? Desmontando un poco esta idea más antigua de que las mujeres en realidad decimos que no cuando queremos decir que sí, bueno, todo ese mito. Después aparece la idea del consentimiento afirmativo, que es en realidad solamente sí es sí, ¿no? Porque si no queda como un vacío ahí de qué pasa cuando la persona no habla, con el silencio. Y después algo que yo agrego y que, bueno, que tiene importante peso en la situación de violencia sexual, es que el sí tiene que estar dado libre de coerción sexual. Entonces acá les hice un esquemita que no sé si lo van a ver mucho, pero bueno, estoy en un encuentro sexual, ¿tá? Tenemos varias opciones. La persona me dijo que no. Si la persona me dijo que no, no hay consentimiento. Por lo tanto, todo lo que pasa después es una situación de violencia. La persona se mantuvo en silencio. Yo no le pregunto más nada. No hay consentimiento. El silencio no es consentimiento, tengo que preguntar. Pregunto, me dice que sí.
Y acá uno diría, bueno, listo, ya está, me dijo que sí. Bueno, nos hay algunas cosas más que está bueno que tengamos en cuenta. ¿El estado de conciencia estaba alterado? El consentimiento es, o sea, tiene que estar todo el tiempo en todos los encuentros sexuales, pero tiene que estar siempre dado de forma libre. Eso quiere decir que la persona no puede estar con la conciencia alterada, que eso quiere decir haber consumido sustancias que alteren su conciencia o, por ejemplo, obviamente en ese momento no me va a poder responder, pero si la persona está dormida, ¿no? En ese caso también entendemos que si el estado de conciencia está alterado, no hay consentimiento, por lo tanto es violencia. Y esto, que para mí es muy importante, si hay presión psicológica. Muchas veces, sobre todo, diría, las mujeres y las disidencias sexogenéricas, las feminidades, dicen que sí por amenazas. O sea, ¿cómo que no querés tener sexo conmigo? ¿No me amas más? Ya está. Bueno, si no tenemos sexo, es que no me amás. Si eso se repite mucho, y no estoy hablando de una conversación donde nos sentemos y tengamos una charla de cómo estamos en nuestro vínculo, cómo está nuestro deseo, queremos seguir teniendo sexo con la otra persona, eso es una cosa. Otra es usar eso para manipular a la otra persona y que me diga que sí. En ese caso, no hay consentimiento tampoco. La persona está actuando no por deseo. A ver, podría haber consentimiento porque está diciendo que sí, y ahí entramos en el plano de la diferencia entre lo que es un delito sexual, lo que es denunciable y lo que es la violencia sexual. Pero estoy hablando de lo que puede llegar a dejar consecuencias psicoemocionales. Si yo digo que sí porque tengo miedo de lo que puede pasar con esa otra persona, en realidad no estoy deseando ese encuentro. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de que es un encuentro deseado o consensuado. Lo mismo pasa si me dicen que si no tengo sexo me van a dejar. No, bueno, en realidad si vos no querés coger conmigo hoy, bueno, listo. Nuestro vínculo se tiene que terminar, u otro tipo de amenazas que pueden haber que pueden ser como más explícitas incluso, ¿no? En este caso no hay consentimiento. Después, digo que sí, pero luego dijo que no. Y esa es otra característica del consentimiento. El consentimiento es reversible. O sea, yo digo que sí a X práctica sexual, la que sea, y en un momento digo que no, se terminó el consentimiento. No es, no, bueno, pero vos viniste a mi casa, no, bueno, pero vos me dijiste que sí, pero bueno, en realidad estábamos teniendo penetración vaginal, ¿por qué no puedo penetrarte analmente, por ejemplo, no? No, el consentimiento es para cada práctica sexual y además es reversible, es decir, en cualquier momento decimos que no, ese encuentro sexual se tiene que terminar. Y por otro lado, algo que parece obvio, pero que no lo es, que si la persona es menor de edad, no existe. O sea, no existe el sexo consensuado con consentimiento entre una persona mayor de edad y una persona menor de edad. En ese caso siempre estamos hablando de abuso sexual infantil dentro de lo que son las legislaciones, por lo tanto no hay consentimiento. Ahora, me dijo que sí. ¿Hay presión psicológica? No. ¿El estado de conciencia es alterado? No. Bárbaro, podemos disfrutar y pasar bien. Y este esquema, que es una cosa muy simple de entender desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que cualquier persona adulta en uso de sus capacidades podría entenderlo, no estaría siendo tan así. Y nos la realidad nos da estos datos, que son unos datos que son bastante alarmantes en realidad, pero que me parece que está bueno compartirlos porque a veces no entendemos la magnitud o el impacto que tiene la violencia sexual en nuestra sociedad. La Comisión Europea sacó un estudio este año, o sea, es los datos más recientes que les puedo dar, que es entre el 60 y el 70% de las víctimas no revelan lo que les ha ocurrido hasta que son adultos. Las víctimas de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia. Eso quiere decir que de los datos que tenemos, que nos pueden dar las diferentes instituciones, organismos, hay un 60 y un 70% de datos que no los tenemos porque esas personas no lo van a revelar hasta que sean adultas. Y un 28% no llegan a contárselo nunca a nadie. O sea, la cifra, lo que se dice cifra negra en violencia sexual tiene que ver con esto, con que los datos de los casos nunca son los que realmente son. Hay otros datos que también pueden ser considerados. Estos datos son específicamente de Latinoamérica. Solo el 5% de las víctimas adultas, y acá sí estamos hablando de adultas, lo reportan a la policía, ¿no? Entonces, los datos de las denuncias, de cuántas personas fueron a denunciar una violación, un abuso sexual, en realidad no terminan de representar la realidad porque 5%. Y el dato que nos da UNICEF es que entre el 80 y el 90% de los casos de violencia sexual nunca son denunciados. Que eso es distinto al dato anterior porque una cosa tiene que ver con la develación o revelación, que es que yo se lo pueda contar a alguien, a mi familia, a un educador, una educadora, a un terapeuta y otros que haga la denuncia. ¿Tá? Estos datos son solo para que podamos ir entendiendo que cuando hablamos de violencia sexual no hablamos de algo aislado que le pasa a una persona, ¿no? Los datos nos dicen más o menos que una de cada 3 mujeres y una de cada 3 mujeres y una de cada 5 varones puede haber vivido una situación de violencia sexual. ¿Tá?
Yo siempre invito a que podamos pensar entonces por qué seguimos sosteniendo la idea de que es algo aislado, que le pasa a poca gente, ¿no? Que es algo que en realidad no nos interesa demasiado. Nosotras en Uruguay tenemos un colectivo que estamos trabajando con esto y estamos en época, para los que sean de Uruguay, sabemos que en un par de semanas tenemos elecciones. Entonces revisábamos los programas. Nadie habla de la violencia sexual en realidad, es como, como si no pasara. Y en realidad es de las problemáticas que más ocurren y que además sostienen un montón de otros problemas que después los vamos a ver, ¿no? Pero digo, realmente los casos, sobre todo de lo que tiene que ver con la violencia sexual en la infancia y la adolescencia, dejan consecuencias a lo largo de toda la vida, que eso después implica, si nos queremos poner como muy económicos, o sea, implica a personas que están todo el tiempo yendo a los sistemas de salud, que no pueden trabajar, ¿no? Y en ese sentido uno diría, bueno, capaz que los gobiernos, a mí me importa más la salud mental de las personas, ¿no? Pero bueno, uno diría, bueno, a los gobiernos capaz que le puede importar, pero es una problemática que siempre ha estado caracterizada por el silencio. En general no la hablamos. Yo no sé cómo han sido las formaciones académicas de cada una de ustedes. A mí en la carrera no me enseñaron nada de violencia sexual en realidad. No fue que tuvimos formaciones, ¿no? Que me enseñaron capaz que alguna cosa de cómo detectar el abuso sexual infantil, pero no mucho más que eso. Entonces, claro, después llegamos al consultorio y no sé quiénes tienen pacientes o consultantes. Yo tengo todos mis pacientes, yo me dedico a esto, está bien, entonces llegan por esto, pero incluso antes de eso, mis pacientes mujeres, la gran mayoría había pasado una situación de violencia sexual. Desde un abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, hasta una situación de violencia sexual con sus parejas o situaciones de acoso sexual en boliches, en el espacio público, y no tenemos a veces las herramientas concretas para poder ayudar con eso. Entonces, vamos a intentar dar alguna herramienta. Es un tema muy complejo, no les voy a poder dar puntos de qué hacer, pero algunas cosas sí. Primero tenemos que entender cuáles son los mitos culturales que llevan a las víctimas al silencio, porque lo que nos lleva al silencio en general es lo que nos despierta culpa o vergüenza. ¿Tá? Entonces, si tenemos culpa, si tenemos vergüenza, es muy difícil que podamos hablar, pero además también es muy difícil que podamos reparar esa herida. Porque algo para mí es fundamental, y lo voy a decir durante toda la charla, es que las consecuencias de la violencia sexual son reparables. O sea, esta idea de que las víctimas de violencia sexual les arruinaron la vida y están rotas y van a estar rotas toda la vida, que en realidad es un poco lo que se repite. Por un lado tenemos la gente que dice esto no pasó, no les creemos, no, ese es un discurso, y el otro es pobrecita, esa persona no se va a poder reparar nunca. Mi postura, y porque aparte hay evidencia científica, es que la reparación es posible, pero para la reparación necesitamos entender bastantes cosas. Primero necesitamos desmontar todos estos mitos, que lo vamos a ir viendo uno por uno. Lo primero es que la culpa es de la víctima, ¿no? Que un poco las tesis, ¿no? Con esta canción, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, nos vienen a decir en realidad la responsabilidad siempre es del agresor. Y eso es siempre. O sea, no hay ninguna excepción. No hay un matiz, no. La responsabilidad siempre es del agresor. Bueno, después esto que les decía, ¿no? Si alguien es víctima de un delito sexual, su vida estará arruinada para siempre. Y, claro, después, yo no quiero contarle a mis amigas que me pasó esto. Yo no quiero contarle a mi pareja que me pasó esto. Porque ¿qué va a pensar de mí? ¿No? Me va a mirar con lástima, va a decir pobrecita, va a pensar, ¿no? Eso pasa mucho también, que no es tanto el miedo que no nos crean, que tal vez es de los más fuertes, sino después está el otro miedo de qué van a pensar de mí, me van a mirar como con lástima. Las infancias y las mujeres mienten, ¿no? Eso es como una de las cosas más importantes que tenemos que desmentir, que parece que las personas vamos a ir a decir que vivimos situaciones de violencia sexual porque tenemos ganas y estamos aburridas, como si eso a alguien le trajera algún tipo de beneficio. No, que es lo que yo siempre pregunto cuando hay un caso mediático, ¿no? Dicen, no, ella seguro está mintiendo. ¿Para qué? Hagan el ejercicio de pensar un segundo, ¿para qué alguien mentiría con haber vivido una situación de violencia sexual? ¿Qué se puede ganar de eso? Y alguien capaz me dice plata. No, pues ¿cómo? Vamos a ganar plata con eso. No. Nadie gana plata por denunciar una situación de violencia sexual. Eso no existe. Incluso aunque ganes el juicio, que sabemos que las condenas son del 1%. O sea, ¿quién va a mentir y va a llevar una denuncia por un 1% de posibilidades de ganarla? Incluso ese 1%, la mayoría de las veces no obtiene una reparación económica. ¿Tá? Entonces, bien, plata no. ¿Cuál otro motivo podría haber? Dañar la imagen de otro. ¿Por qué querríamos dañar la imagen de otro diciendo que esa persona nos violó, por ejemplo? Me contestan, cagarle la vida al tipo porque la mina está loca. Eso. Esa es la oración que me contestan. Bien, cagarle la mina al tipo porque la mina está loca. Yo me atrevería a pensar que en general
No, la vida de ningún tipo se ha visto dañada por una denuncia falsa de violencia sexual. O sea, no conozco un caso, podríamos, a ver, capaz que alguien conoce y lo podemos charlar, ¿no? Pero digo, no conozco casos de varones que hayan sido denunciados por violencia sexual falsamente y que su vida se haya visto arruinada. Incluso conozco muy pocos casos de varones que han sido denunciados por violencia sexual con todas las pruebas y que hayan obtenido una condena. ¿O no nos pasa que vamos a eventos y demás y vemos músicos, artistas que tienen múltiples denuncias de acoso sexual, de violencia sexual y que están ahí en los escenarios? En Uruguay pasó, para los que son de Uruguay, los que son de Argentina les cuento, en un momento salió como una ola muy masiva, como acá pasó con el caso de Telma, ¿no? Que bueno, fue el mira cómo nos ponemos, y en las redes sociales muchas empezamos a contar nuestra historia. En mi caso yo la conté en ese periodo. En Uruguay fue con Varones Carnaval. Carnaval es muy importante en Uruguay. Entonces se empezaron a contar situaciones de violencia sexual que pasaban en el ámbito del carnaval. Y 2 de esas personas tienen múltiples denuncias por violencia sexual infantil. Esas personas siguen saliendo todos los veranos en el teatro de verano, están ahí, están en el carnaval, cantan, incluso han sido reconocidos, tienen eso que, no sé, nominaciones, X. Entonces, y hay pruebas. Y no estamos hablando de situaciones que uno puede decir, bueno, no tenía información, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, que eso también es otro caso y le podemos hablar. En general son casos que no tenemos dudas, porque son casos de abuso sexual a menores de edad, ¿no? Ellos siendo adultos, teniendo poder y demás. Y están ahí. Entonces también yo me animo a decirles que no hay mucha evidencia que nos diga que las infancias y las mujeres mienten. Por lo tanto, podríamos empezar a cambiar un poco la mirada y pensar que cada vez que alguien nos cuente una situación de violencia sexual, le tenemos que creer. Porque puede ser en algún mínimo porcentaje que esa persona esté mintiendo, después podemos ver por qué le está pasando a esa persona. Es tan mínimo que no podemos arriesgarnos a no creerle a alguien por ese mínimo porcentaje. Porque el impacto que tiene la respuesta, si yo creo o no creo a esa persona que me lo está contando, tiene una importancia muy grande en el proceso de recuperación. La primera persona que escucha esa denuncia es una persona que tiene de alguna manera una responsabilidad con cómo hacer el proceso, ¿no? Sobre todo pasa con niños, niñas y adolescentes. Si yo voy y lo cuento y me dicen, no pasó nada, esto tiene que quedar acá, no digas nada, no, seguro te lo imaginaste, esto no pasó, ¿no? O si somos adultas igual y vamos y le contamos a alguien, no, amiga, no, estás exagerando, obvio que eso no pasó. Eso va a acentuar muchísimo los síntomas de esa persona. Ahora, si yo voy y lo cuento y del otro lado tengo una respuesta empática, ¿no? De una persona que viene y me dice, gracias por contarme, te creo, ¿qué necesitas que hagamos? ¿No? Eso va a tener un impacto sumamente positivo en el proceso de recuperación. Bueno, la idea de que la violencia sexual deja evidencias físicas, eso también, ¿no? Parece que si no hay marcas físicas, en realidad la violencia sexual no existió. Sabemos que en la mayoría de los casos la violencia sexual no se da en contextos de violencia física, por lo tanto que no tenemos evidencia física. Sobre todo sabemos que las víctimas no hablan, la mayoría de las veces, en el momento que viven la situación, ¿no? Entonces no podemos pedir 2 meses, 2 años, 20 años, ¿tá? Yo tengo pacientes que hace 20 años, 30 años que fueron víctimas de violencia sexual y que recién ahora lo pueden poner en palabras. Entonces no podemos estar buscando evidencias físicas para comprobar si eso pasó o no pasó. Bueno, después la idea de que no existe la violación en la pareja, ¿no? Eso es una idea bastante vieja, pero de alguna manera sigue muy vigente. Parece que si en realidad tenemos un vínculo de pareja, el sexo tiene que estar dado, ¿no? Y es casi como que una obligación. El mito del violador como un extraño se llama así, y es un mito que además es bastante racista y aporofóbico, que está como basado sobre todo en los medios de comunicación, en las películas, en las series, ¿no? ¿Cómo representan a los violadores? Son esas personas que ahora está cambiando un poco, hay algunas representaciones un poco mejores, pero en general históricamente son esas personas que salen de atrás de un callejón, ¿no? En el medio de la noche y te violan en la calle. Esa es la representación de los violadores que tenemos. En general son representados como personas pobres y como personas negras, ¿no? Entonces, aparte perpetuamos otro tipo de estereotipos. Ahí se podría sumar la idea de que los violadores también son personas enfermas, ¿no? Que tienen alguna patología mental, que son locos. Entonces, perpetuamos estigmas sobre la salud mental, sobre las patologías mentales, y estamos haciendo algo que es sacar ese problema. Ese problema está fuera, ese problema no es mío. No, los violadores están en todos lados porque la violencia sexual atraviesa toda la sociedad.
O sea, hay situaciones de violencia sexual en absolutamente todos los espacios. Bueno, después esto que les decía, ¿no? Si una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí, ¿no? Si una persona dice que no, está diciendo que no. Si después se arrepiente y tiene ganas, bueno, será responsabilidad de esa persona venir a decirme, no, mirá, me arrepentí, en realidad ahora sí tengo ganas. Está. Siempre el no es como la evidencia. Hay muchas denuncias falsas, ya que es una forma que tienen las mujeres de buscar venganza, eso también. Los datos que tenemos, en América Latina no tenemos tantos datos, ahora en Uruguay por suerte se está haciendo una investigación para desmontar esta idea, pero tenemos datos de Europa que nos dicen que las denuncias falsas son el 0,01%. Entonces, por un 0,01% de denuncias falsas no podemos generalizar y hablar de que las denuncias falsas existen. ¿Existe algún caso? Bueno, existe, no es una realidad generalizada. Y bueno, la idea base de lo que es la cultura de la violación, que ahora les voy a explicar, que es que los varones tienen un deseo sexual irrefrenable, ¿no? Que no pueden controlarse y que además las mujeres somos las encargadas de satisfacerlo, que yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Si una persona tiene un deseo sexual irrefrenable, no se puede controlar, ¿no hay alguna práctica que sea individual con la que esa persona pueda satisfacer su deseo o sí tengo que tener a otra persona a mi disposición para satisfacer mis impulsos sexuales? ¿No? No sé, los invito a pensar. Bueno, les contaba que yo en 2022 publiqué un libro, eso me da un poco de vergüenza, pero mi libro es un libro muy hermoso porque lo hizo una diseñadora muy hermosa, que pusimos pedazos de la primera sentencia que realiza el primer juez, ¿tá? Entonces la sentencia está intervenida, en el mismo momento que yo la leí, la intervine y eso mismo lo escaneamos y lo pusimos acá. Y les iba a leer una parte que dice, de la sentencia, ¿tá? Se habló de una evolución crítica de Victoria después de los hechos. Sin embargo, mientras trabajaba, pudo terminar la carrera de psicología, a pesar de tener que asistir a salones llenos de gente y concurriendo en ómnibus, lo que descartaría las alegadas fobias. El juez lo que dijo fue, si te violaron, no podrías haberte recibido de psicóloga. O sea, ¿cómo te vas a recibir de psicóloga si te violaron? ¿Cómo si tuviste que ir a facultad, si tuviste que estar en espacios llenos de gente? Bueno, les voy a leer un pedacito del libro. Lo dicho está, señor juez. Muertas tenemos que estar si queremos evidenciar la violencia que vivieron nuestros cuerpos. ¿Cómo es legal que recibirse sea un argumento utilizado por la defensa para desestimar una violación? ¿Quién les dio a los abogados tanto poder como para negar los relatos de psicólogas y psiquiatras especializadas? ¿Quién les permite a los jueces incluir dentro de su análisis un argumento así de prehistórico? Las alegadas fobias son los ataques de pánico que viví durante años a causa del trastorno de estrés postraumático. Ataques de pánico en la facultad, en los ómnibus, en mi trabajo. Obviamente en la mitad de los boliches de los que me tuve que ir. El contacto de mi cuerpo con cualquier otro cuerpo desconocido me estremece. La tensión me recorre de pies a cabeza y se activa el instinto de huir. Si me roza un varón, esto se multiplica. Si hay intencionalidad en su roce, la reacción de ansiedad que se desencadena es casi incontrolable. Visión nublada, piernas tensas, listas para huir, para luchar. Estómago cerrado, respiración al palo. Me preparo para defenderme convertida en presa. Todo el instinto de supervivencia se agazapa y me grita salí de ahí. Lo más difícil es cuando las reacciones físicas acompañan a los flashbacks. En los boliches eran casi inevitables. Las luces, el ruido, el olor a alcohol, el sudor de la gente, el mareo. Todo me llevaba a aquel 4 de enero. El mundo que gira y yo inmóvil, queriendo pasar desapercibida para escapar, pero el resultado es el contrario. Personas preocupadas sin entender qué pasa. Volver al presente y abandonar las escenas del pasado es tan difícil como frenar las reacciones somáticas del cuerpo en alerta, listo para luchar. Comencé a desplegar estrategias. Por ejemplo, me volvía caminando a casa, de facultad, lo cual implicaba demorar 1 hora más. Y cada tanto vivía alguna situación de acoso callejero que me generaba la misma activación que si hubiera vuelto en ómnibus. Mi padre me llevaba de mañana y me peleaba con mi madre día por medio para que me prestara el auto. Todavía no entendían lo que me pasaba porque un poco yo tampoco. En los boliches dejé de tomar alcohol. Tener todos mis sentidos alerta me permitía sentirme más segura y consciente de las reacciones de mi cuerpo, como para poder irme antes de que la crisis se desencadenara del todo. Una de las últimas noches de aquel periodo me encontré con la mitad de las personas de la noche de la violación. En otra ocasión lo crucé a él. Volver llorando, sin aire, sin palabras, para explicar lo que estaba viviendo. El miedo a que eso se repita. Dejar de salir fue más fácil.
no menos doloroso. En el trabajo sufría bastante. Cuando mis compañeros varones se acercaban a saludarme, mi cuerpo se tensionaba y era imposible terminar el día tranquila. Empecé a faltar cada vez más. Me enchufaba los auriculares y me dedicaba a estudiar allí hasta que la ansiedad me desbordó del todo y tuve que renunciar. ¿Se imaginan lo que es vivir 24 horas del día en estado de hipervigilancia? Porque de la noche no nos salvamos, ¿no? Las pesadillas están siempre ahí. Eso genera el estrés postraumático. Las amenazas están en cualquier lado porque son millones los estímulos que pueden estar asociados con el evento. Olores, sonidos, colores, imágenes, recuerdos, sensaciones en el cuerpo. Una prenda de ropa, un preservativo en el piso, una persona que estaba ese día, una persona parecida a él, una posición sexual, un perfume, una canción, una palabra. Alerta todo el día porque ya sabés lo que puede venir. Una situación random que te recuerda a la violación, un ataque de pánico, ansiedad, largos días de agotamiento físico y emocional. Pero no. Para la justicia, el haberme recibido obligada a descartar las alegadas fobias. Y yo les diría, estudiar un poco me salvó. Encerrarme en mi carrera, los logros académicos, fue la puerta de entrada a la recuperación. Que me haya recibido, a pesar de lo vivido, no me convierte en mentirosa. Que me haya recibido es parte de haber sobrevivido. Y cuando lo entendí, cuando me supe sobreviviente de una violación, además de todo lo terrible, sentí el impulso de crear un mundo mejor. Gracias, me es mucho más fácil hablar de esto que leer partes de mi libro. Les compartí un poco esa parte porque ahora vamos a hablar un poco de lo que va pasando en nuestros cuerpos, que tiene que ver con las neurociencias un poco. Yo no soy experta en neurociencias, pero esto me dedico a la psicotraumatología, entonces les voy a explicar algunas de esas cositas. Y es importante entender cómo esas cosas que siente nuestro cuerpo también tienen que ver con los mitos culturales. O sea, no podemos separar lo interno de lo externo, ¿tá? Porque, bueno, no me voy a adelantar. Yo les iba a hacer spoiler. Bueno, la cultura de la violación es este entramado de creencias de todos los mitos que estuvimos viendo antes, que se inserta en una cultura patriarcal, racista y capitalista. Por suerte, esto, no sé si ayer estuvieron, pero hay un montón de charlas en las que estuvieron hablando de la importancia del contexto, ¿no? Y de poder cuestionar el patriarcado, el capitalismo y demás. Eso aplica exactamente igual para la violencia sexual. No me voy a extender en eso porque realmente ya hubieron otros profesionales increíbles que estuvieron hablando sobre eso. Pero sí, bueno, lo que nos dice es que las niñas, las mujeres, los niños, ¿no? Los adolescentes, las disidencias sexogenéricas, si vivimos una agresión sexual va a ser por nuestra culpa. Y sobre todo que nos dicen que la violencia sexual es inevitable, ¿no? Que eso dicen un poco los gobiernos. Ahora nosotros estamos trabajando para un evento que hay en Bogotá en noviembre, donde vamos a presentar unas ciertas demandas a algunos gobiernos. Y cuando vemos la respuesta de los gobiernos siempre es esta: la violencia sexual es inevitable, va a pasar, ¿no? Como, bueno, se tienen que, bueno, acostúmbrense. Porque además no solo es inevitable, sino que además no nos dan los recursos para recuperarnos. Entonces es como, bueno, que queden ahí estas situaciones. Eso no es así, hay un montón de evidencia que nos dice que en realidad la violencia sexual es sumamente prevenible. Obviamente lo primero es la educación sexual integral, pero bueno, por algo los gobiernos no nos la quieren dar, ¿no? Porque si nos dieran educación sexual integral, seguramente las situaciones de agresiones sexuales serían menos y seríamos personas menos controlables. Bueno, me puse políticas. Acá les digo como un pequeño esquema, ¿no? Las normas de vestimenta y comportamiento, qué es lo que nos podemos poner, lo que podemos hacer, lo que tenemos permitido a las mujeres y lo que no. Y hablo de las mujeres, ojo, no porque los varones no sufran agresiones sexuales, porque ya les dije los porcentajes, los varones también sufren agresiones sexuales, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, en la adultez también, en general, a manos de otros varones, ¿no? Hay otras dinámicas ahí que podemos hablar sobre la masculinidad, ¿no? Sobre el orden, que ahora les voy a explicar un poco. Las advertencias. Cuídate, no salgas así, no te pongas eso, fíjate que te va a pasar esto, que vienen desde el amor, sobre todo. Mi mamá, que yo tengo el privilegio, y la voy a nombrar aunque está en Uruguay, mi mamá es feminista, ¿no? Entonces, ella militaba feminismo en los 90, entonces para mí estuvo siempre como muy arriba de la mesa el feminismo. De adolescente un poco me decía, Victoria, no salgas así. Me lo decía desde el amor. O sea, no es tu culpa si te pasa algo, pero tenés que cuidarte. Y es un mensaje que entendemos, ¿no? No sé si tienen hermanas, amigas, hijas, adolescentes, niñas. Entendemos esta cosa de tenemos que cuidarnos. Lo que pasa es que ahí seguimos perpetuando la idea de que en realidad si nos pasa algo tiene que ver con la ropa que usamos. Y sobre todo que la violencia sexual está vinculada a la forma en la que nos vestimos en el sentido de que atrajimos más a la otra persona o la seducimos. La violencia sexual no tiene que ver con eso porque la violencia sexual en realidad es un crimen de poder, que ahora vamos a hablar un poco de Rita Segato. Bueno, y la culpabilización a otras víctimas, ¿no?
cuando yo escucho en las noticias o en mi familia que están diciendo, bueno, algo habrá hecho, se lo habrá buscado, ¿qué hacía a las 3 de la mañana caminando sola? Y en realidad todo eso va generando miedo y culpa. Siento miedo de salir a la calle y si me pasa algo siento culpa. Porque se instala la idea de que no me cuidé lo suficiente y porque además no tenemos lugares seguros donde podamos hablar sobre esto. ¿Esto qué nos da? Silencio e impunidad. Silencio primero porque no nos animamos a hablar, impunidad después porque la realidad es que si no hablamos, eso sigue pasando, ¿no? Y ahí entramos como en un conflicto. Bueno, esto ya se los dije, ¿no? La idea de que los varones tienen impulsos sexuales irrefrenables, pero lo que importa es que eso va instalando en las feminidades un miedo muy, muy grande. A habitar los espacios públicos, a salir, ¿no? Es como que parece que siempre hay una vocecita ahí que te dice que tenés que estar en alerta, ¿no? Vas caminando por la calle y un poco vas mirando por arriba del hombro, agarrás, ves que tenés y voy con la llave en la mano. Yo a veces tengo que caminar 2 cuadras y voy con la llave en la mano y digo, pero son 2 cuadras, ¿no? Está ahí, tengo luces y todo. Si camino por una calle oscura, peor. Pero sobre todo, en general, sentimos esos miedos en los espacios públicos cuando la violencia sexual ocurre en el hogar. Ocurre entre parejas, ocurre con personas conocidas, ocurre en las familias. Entonces, las ideas sociales de lo que nos tiene que dar miedo ni siquiera están ajustadas a la realidad de los datos de lo que ocurre realmente. Bueno, y ahora les voy a hablar de un poco de los factores neurobiológicos, porque en esto de que a nosotros nos educan de esta manera, ¿no? A las niñas de una forma, a los niños de otro, porque la socialización diferencial de género, el binarismo de género, que aparte nos restringe un montón de otras cosas, que no me voy a poner a ver ahora, porque me gustaría hablar de todo, pero no se puede. Pero sí, todo eso nos va generando formas de responder. Entonces, de alguna manera, lo que nos va pasando es, primero, no tenemos las herramientas para poner en palabras. Segundo, sentimos que no nos podemos defender, que eso también es muy importante, ¿no? Nosotras, en general, las niñas y las mujeres vamos creciendo pensando que no tenemos las herramientas para defendernos y eso favorece a que cuando se hace la evaluación de qué respuesta va a dar mi cerebro, en general sintamos que no podemos hacer nada. ¿Por qué es esto? Sentimos una amenaza. Si hay alguien de neurociencias y lo voy a hacer muy básico, perdón. Amenaza. Se activa el sistema nervioso central, se disparan 3 respuestas, la lucha, la huida, la parálisis. Esas respuestas van como en cadena. Primero, y se hace de forma automática la evaluación, o sea, no lo decidimos, ¿no? No es que yo estoy pensando, ¿puedo luchar? No, mi cerebro lo hace solo. Primero intenta luchar. Cuando se da cuenta que su adversario seguramente le vaya a ganar, intenta huir. Cuando se da cuenta que en realidad no puede huir, se paraliza. Esas son las 3 reacciones en cadena. El hecho de todo lo que estuvimos hablando, de lo cultural que vimos antes, en general lo que nos hace creer cuando estamos enfrente a una situación de violencia sexual o frente a la posibilidad de que eso ocurra, es que no nos vamos a poder defender. Entonces, es sumamente entendible que la reacción más frecuente sea la parálisis. Las primeras investigaciones hablaban solamente de luchar y huir como las respuestas del sistema nervioso central, pero por suerte, esto, ¿no? Que son inmediatas, de manera involuntaria e irracionales. Por suerte, años más tarde aparece la reacción de parálisis. ¿Y por qué digo por suerte? Porque ya se ha visto que en todas las situaciones traumáticas en general, pero en específico en la violencia sexual, lo que más ocurre es la parálisis y es algo que no nos lo enseñan, ¿no? Entonces, lo que nosotras creemos es que no nos defendimos. Si no nos defendimos es porque dejamos que pasara. Entonces, es muy importante que esta información, y acá sí les digo lo primero que sí recomiendo que hagan con sus consultantes, es que les den esta información. Resumida, fácil, no tienen que ser expertos en lo que pasa en el cerebro para poder decirle, che, esto pasa así. El cerebro involuntariamente activa la reacción de parálisis para protegerte. Bueno, esto es lo que les decía que se dan en cadena, ¿no? Una estrategia tiene éxito, bárbaro, el cuerpo continuará tan pronto como pueda, intentando volver al equilibrio, a la homeostasis. Si una estrategia falla, el sistema nervioso autónomo cambia el plan involuntariamente activa otro grupo de hormonas, órganos o funciones para lograr su objetivo, que es la supervivencia. O sea, siempre en realidad nos estamos defendiendo. Hasta cuando nos paralizamos, lo que estamos haciendo es defendernos. Y acá les puse una investigación que me parece que es como muy representativa. Es una muestra súper chica, pero realmente es lo que un poco yo veo en el consultorio. De 300 víctimas de violencia sexual que acuden a una clínica de emergencia, el 70% había tenido una reacción de parálisis al momento de la situación de violencia sexual. El 48% en un grado extremo. El grado extremo es realmente no poder moverse, sentir que me desmayo, que me apago. Sin embargo, nos siguen pidiendo, cuando vamos a denunciar una situación, o incluso cuando la contamos, que nos hayamos defendido activamente. Que hayamos gritado, que hayamos peleado, ¿no?
la muestrita de las uñas, a ver si rasguñamos, ese tipo de cosas que ven en las películas, un poco es real. La mayoría de las víctimas no pasan por eso porque realmente denuncian después, entonces no tiene sentido la parte de evidencia física, pero un poco sí se sigue esperando eso. El caso de la manada en España, ¿se acuerdan? No me gusta la parte de manada, pero se le llamó así, que era un grupo de, creo que eran 4 varones o 5, que abusaron sexualmente de una joven, que aparte obviamente estaba con su estado de conciencia alterado, aparte que era una violación grupal, en realidad de alguna manera lo que ponían ahí en el juicio es que no se había defendido. ¿Qué tendría que hacer? O sea, ¿cuál sería la defensa contra un grupo de 5 varones, yo borracha, aunque ponele que no existiera la parálisis, que sabemos que existe y que es lo que ocurre? Un poco es lo que voy a intentar salir de la situación sin que me maten, porque también es eso, ¿no? Muchas veces en esas situaciones tenemos miedo que nos maten. Entonces es como, bueno, ¿cómo puedo salir de esa situación? Incluso muchas veces se ven a unas víctimas en ese tipo de situaciones así como más cruentas, que tienen hasta como de alguna manera comportamientos activos, que tienen que ver con el miedo que después les pase algo peor, ¿no? Que las maten. Entonces no podemos seguir hablando de que necesitamos una defensa activa para hablar de que hay una situación de violencia sexual. Bueno, hay toda una teoría que no se las voy a decir, pero sí es importante, si les interesa esto, lean a Porges, a la teoría polivagal. Ya me estaba quedando sin tiempo, bien. La teoría polivagal que un poco explica esto, ¿no? Que tenemos 3 respuestas: movilización, inmovilización o comunicación y relación social. Ahora yo estoy en la parte como de comunicación, interacción social, estoy hablando acá con ustedes. Si viera una amenaza, no sé, empezamos a ver humo y seguramente la mayoría saliéramos corriendo, ¿no? Estamos viendo humo, bueno, vamos a salir todos corriendo acá. Ahora, si vemos algo frente a lo que sentimos que no nos podemos defender, por ejemplo, voy a salir de la violencia sexual, llega alguien con un arma, algunas personas van a gritar y van a intentar correr, otras personas se van a paralizar, porque sus cerebros van a sentir que no pueden defenderse de eso, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Digo, a mí si viene alguien con un arma, yo tengo 0 estrategias para defenderme, porque nunca aprendí. Lo mismo pasa con la violencia sexual, en realidad no sabemos cómo defendernos de eso porque no tendríamos que saber y demás, pero así es que pasa que nos paralizamos. Eso de la teoría polivagal está bueno para que lo vean. Esto ya les decía. El circuito del miedo básicamente funciona así: la amígdala permanece hiperactivada ante la percepción de peligro, eso da una desregulación bioquímica. Hay un exceso de cortisol que inhibe la actividad del hipocampo y las vivencias no pueden ser convertidas en experiencias narrativas. Y eso se lo voy a explicar rápidamente, pero sí es importante porque es otro punto importante que creo que deberíamos explicarle a nuestros pacientes siempre. El circuito cerebral del miedo genera la reacción de parálisis o congelamiento la mayoría de las veces y liberamos una oleada de químicos del estrés, que puede ser, por ejemplo, lo que es el cortisol, capaz que les suena. Clausuran la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite decidir conscientemente y racionalmente cuando vamos a tomar una decisión o cuando vamos a actuar. Por lo tanto, no hay decisiones razonadas en ese momento. Actuamos desde la amígdala, que es la que toma el control. Esos reflejos y conductas son los que nos salvan la vida en esos momentos, en realidad, porque están orientados a la supervivencia, pero no nos permiten reaccionar con razón. Nos va a pasar, ¿por qué actué de esta manera? O sea, mira, otra vez, el año pasado me fueron a robar, o sea, me cincharon el bolso, no me pasó nada. No reaccioné como una persona muy cuerda. Salí corriendo la moto que me había robado. Yo diría, ¿por qué? Iba a alcanzar al tipo, sacarle mi bolso, o sea, no. Pero en ese momento no razonamos, o sea, actuamos desde el impulso, ¿no? A veces incluso poniéndonos más en peligro. Mi madre después me decía, pero mira, si tenía un arma y te pegaba un tiro y vos estabas corriendo. Bueno, fue lo que me pasó en el momento. Porque hay una incapacidad para decidir conscientemente, para pensar racionalmente y para considerar opciones, que es lo que nos pasa en el resto de las situaciones, cuando no estamos frente a una amenaza. Cuando la amígdala controla a dónde va la atención, lo que pasa también es que se afecta al hipocampo, ¿tá? El hipocampo es la región del cerebro que nos permite almacenar la memoria a corto plazo y después poder pasar a lo que sean las memorias a largo plazo. Entonces, como está afectado el hipocampo porque tienen una capacidad limitada de acción, lo que pasa es que no registramos absolutamente todo. No podemos almacenar esos recuerdos de forma narrativa. Por eso es que cuando las personas viven una situación de violencia sexual, no nos narran ni con orden ni con sentido esa vivencia. Nos narran lo que pueden. No porque no quieran, porque su cerebro no podía estar concentrado en almacenar esa información, porque tenía que estar concentrado en almacenar lo que creyó que era importante para poder defenderse de eso en otro momento. Eso es lo que le importa al cerebro. Agarrar la información para decir, si esto me vuelve a pasar, ¿cómo me defiendo?
Entonces no va a estar pensando ni qué hora era, ¿no? Ni qué ropa tenía puesta, porque eso seguramente sea como innecesario. Bueno, cuando de alguna manera lo que sucede es que cuando hay estímulos similares, que era lo que yo les decía, pueden ser olores, pueden ser canciones, pueden ser personas, pueden ser lugares físicos, el organismo dice, hay una amenaza, porque cuando a mí me estaba pasando esto, yo sentí este olor. Entonces ahora estoy sintiendo este olor, entonces me activo. Y en realidad el cerebro lo hace para protegerme. Lo que tenemos que hacer después, y es lo que hacemos en consulta, es empezar a enseñarle al cuerpo que en realidad ese olor no siempre es una amenaza, ¿no? Que ese sonido no siempre es una amenaza. Pero en realidad es sumamente adaptativo que me suceda. Que eso también es algo que yo se lo repito mucho a mis pacientes. Esto es adaptativo. No estás loca, lo que te está pasando no es una cosa que podría hacerse de una manera diferente, no. Es lo que tiene que pasar, es la forma que tenés para protegerte, que tiene tu cerebro para protegerte, solo que tenemos que enseñarle que puede haber otras. Entonces, de lo neurobiológico podemos concluir que las víctimas hablan cuando pueden y no cuando quieren, que eso es sumamente importante. En Uruguay nosotros estamos intentando impulsar el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que quiere decir que las víctimas puedan denunciar en cualquier momento, porque es esto, hay víctimas que se acuerdan a los 30 años, porque una reacción común es la amnesia disociativa, que no entré a hablar porque no podía hablar de todo, pero sí lo que pasa es que la mayoría de las víctimas, el hipocampo se afecta tanto que olvidan lo que sucedió. Sin embargo, siguen teniendo consecuencias físicas. O sea, pueden tener ataques de pánico, pueden tener desregulación emocional, pueden tener depresión, ansiedad. Nombren el síntoma que quieran, lo pueden tener porque entran dentro de lo postraumático, pero no se acuerdan de lo que pasó. Entonces, cuando lo recuerdan, muchas veces ya es tarde incluso para poder buscar justicia. Los recuerdos no son lineales ni explícitos y eso en realidad no es una prueba de que la persona está mintiendo, sino al contrario, de que vivió una situación traumática, y eso es muy importante para la gente que trabaja en la justicia. Bueno, la amnesia disociativa. Muchas veces quedan recuerdos sensoriales. Yo tengo víctimas en el consultorio, pacientes, sobrevivientes, como ellas elijan llamarse, que no recuerdan lo que les pasó, pero sí sienten el cuerpo tenso, sí sienten que frente a un estímulo sexual se retraen, que no pueden, y sí tienen como una sensación de cuando yo era niña con esta persona me pasó algo, pero no me acuerdo qué, cuando lo pienso lo que me pasa es que el cuerpo se me pone tenso, me da angustia, y no saben exactamente cuál fue la práctica, cuál fue la situación de violencia. Pero sin embargo eso igual hay que trabajarlo, porque necesitan y tienen derecho a vivir vidas plenas. Y bueno, que aunque no sean recuerdos, aunque esté la amnesia disociativa o lo que fuera, las consecuencias psicoemocionales están. Lo importante es que si no tenemos esta información, las emociones de culpa y vergüenza aumentan. Por lo tanto, la psicoeducación informada en trauma para mí es una de las herramientas claves para las sobrevivientes de violencia sexual. Y algo que me parece muy importante es que es lo que yo le decía, esto de honrar, lo nombran algunas autoras, que capaz que es una palabra como muy grandilocuente, pero sí poder agradecer desde el agradecimiento, ¿no? Los que trabajamos desde la TCC y las terapias contextuales entendemos un poco el agradecimiento desde ese lugar, que tiene que ver con poder decir, mi cuerpo hizo lo que hizo para sobrevivir. Y esto que me está pasando ahora tiene que ver con eso, y estas consecuencias que yo estoy viviendo es porque me estoy activando a eso, y son las estrategias que me funcionaron en la infancia y que me funcionaron en la adolescencia, pero que hoy como adulta no me son más funcionales. Entonces les agradezco a esas reacciones porque me permitirían sobrevivir, pero ahora necesito buscar otras. Esas reacciones pueden ser muchas, no vamos a entrar porque estoy corta de tiempo. La alerta constante, conflicto o caos, minimizar, negar, olvidar, evitar la intimidad o el sexo, la racionalización y la evitación o el hipercontrol, la desconexión del cuerpo o la disociación, la hipersexualización, que esto es importante, ¿no? Es como que tenemos una idea de la buena víctima de violencia sexual que tiene que responder de esta manera. La gran mayoría no entramos dentro de ese espectro y dentro de lo que es malas víctimas son las personas hipercontroladas, por ejemplo, las personas que son hipersexuales, que tienen muchas parejas sexuales. Y bueno, después autolesiones, adicciones o intentos de suicidio. ¿Cuáles de estas respuestas tenga la persona? Tiene que ver con otro montón de factores como factores protectores, ¿no? Como qué herramientas le funcionan en el momento, si había otros espacios que eran seguros sí o no. Hay personas que pueden no tener ninguna de estas, ¿eh? Hay personas que pueden haber vivido la situación y no experimentarlas, pero bueno, estas son las más frecuentes. Muchas veces somos las primeras y las únicas personas con quienes se habla de la situación de violencia sexual. Y ahí algo que es importante que es que no hay recuperación posible si no hay una persona con la que yo pueda hablar. Entonces, como terapeutas, si somos esa persona, tenemos una responsabilidad con lo que decimos, tenemos una responsabilidad con lo que hacemos, porque tal vez seamos las únicas personas. Yo siempre aliento que busquen otra persona. Una amiga, una pareja, un familiar, alguien que pueda escuchar eso y que pueda acompañarlo. Pero muchas veces las personas no los tienen.
Entonces somos nosotras, nosotros, nosotres, quienes tenemos la responsabilidad de poder ir acompañando ese proceso y de no generar intervenciones revictimizantes. Que esto no es para que se vayan asustados de, voy a revictimizar a mi paciente, pero sí para que se vayan con la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo leer? A veces no es necesario un montón de bibliografía, pero sí como, bueno, ir interiorizándose con algunas cosas para no revictimizar. Y lo más importante, que es restablecer la seguridad interna a nivel neurobiológico. Perdón, me emocioné. A nivel neurobiológico son las herramientas para la regulación del sistema nervioso central. Hoy había este fin de semana un montón de talleres de mindfulness, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la teoría polivagal brinda muchas herramientas también para la regulación del sistema nervioso central. Quería hacer un ejercicio, no me da el tiempo, porque a mí siempre me pasa esto. A nivel vincular, aproximarse a un apego seguro. Entonces el espacio del consultorio tiene que ser un lugar donde esa víctima o ese sobreviviente pueda desarrollar un apego seguro, eso es re importante. Pero aparte que lo puede ir construyendo con otras personas, obvio, pero bueno, a veces el primer lugar donde se puede desarrollar el apego seguro es en el consultorio. Y a nivel social, el involucramiento con alguna causa o grupo. Eso hay mucha evidencia en el libro El cuerpo lleva la cuenta, que se los recomiendo, si no lo leyeron, léanlo. Está muy bueno ese libro. Habla de eso, ¿no? De que, aparte, habla mucho del yoga, con esto de lo neurobiológico, el yoga sensible al trauma también tiene mucha evidencia científica, pero el involucrarse con una causa en general ayuda a la recuperación, porque podemos ir desmontando esa idea de que el mundo es horrible, ¿no? Porque nos empezamos a vincular con otras personas que piensan más o menos como nosotras, que creen que hay otras posibilidades, en esos círculos se pueden desarrollar otro tipo de conductas y eso puede ayudar. Bueno, y esto, ¿no? La recuperación es posible y la lucha que llevamos todos los días con todas las personas con las que trabajo y milito tiene que ver con que sea una posibilidad para todas las personas y que no requiera de un montón de recursos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de ir a un espacio terapéutico con la mejor psicóloga del mundo, no sé por dónde anda y no me analicen la transferencia y la contratransferencia cuando digo esto, pero realmente nada, hubo un espacio muy seguro donde pude elaborar, donde pude decir que me acompañó, que fue declarar mi juicio divina. No le pasa a la mayoría de las personas que tengan recursos para poder pagar una terapia. Mis padres, del primer momento, sí, dale, te acompañamos, mis amigas, en todo momento. Tuve muchos recursos que me permitieron recuperarme. Entonces, la lucha es para que todas las personas puedan acceder a eso y que no dependa de las características. Por lo tanto, tiene que ser algo que lo brinde de alguna manera alguna política pública. Porque no podemos esperar a que dependa de los recursos que tenga cada persona, ¿no? Quiénes son su entorno y demás. Pero bueno, la recuperación es posible y creo que eso es algo importante. Y para terminar, decirles que en realidad construir un mundo libre de violencia sexual, desde la prevención o la reparación, es un poco responsabilidad de todos. Así que con esto que hablamos hoy seguramente se lleven algunas cositas para poder pensar. Gracias.